Muy buen día, hoy es lunes y les pedimos excusa porque hubo un error técnico involuntario en el que grabé pero no grabé. Así que lo voy a volver a hacer, la intervención y mis reflexiones, porque ya había dicho de la necesidad de abordar mis reflexiones sobre las guerras que se han librado en los últimos tiempos. Y repetir algo no es fácil porque siempre tiene uno la duda si lo hice mejor aquella vez o lo hice peor. Pero no importa, porque nuestras reflexiones tienen un alcance determinado de personas que se interesan por estos temas. Aunque hoy día en el mundo se ha incrementado bárbaramente por el último conflicto, la conflagración armada que se ha producido entre Rusia y Occidente, que como habíamos dicho en una oportunidad, pues han elegido un lugar para librar una batalla, para ver quién gana la batalla y quizá eso le dé la tranquilidad de que ganó la batalla, ganó la guerra y no se siga. Ojalá eso pase así, pero bien. Y nuestras reflexiones, pues ustedes saben, llega a un número determinado y eso es lo importante. Porque como en todos los tiempos, los temas y reflexiones que se externan por persona en los medios no son los más visitados. Desde cuando empezaron los pasquines o antes, cuando salía un vocero del reinado, del gobierno, de la gobernatura, con un fututo, con un cambumbo, a anunciar las cosas, era la manera. Pero cuando salía el fututista o el del cambumbo, el de cambumbo, que anunciaba las actividades que se daban en las plazas de bailarinas, de orgías, en fin, eso lo promovían muchísimo porque circo y pan para los pueblos y mantenerlo tranquilo. Así siempre han pensado los gobernantes, los malos gobernantes. Por eso se empobrecen esos pueblos. Y siempre ha existido entonces unas visitas, una inquietud, una intención, una participación en ese tipo de cosas de un gran número de personas. Por ejemplo, hay ya jovencitas, niñas, jovencitas, mujeres, que se dan a la tarea de salir en esa plataforma que hay, usando su cuerpo, expresando sentimientos, insinuando cosas con ella, con su cuerpo, con otra muchacha, con otro muchacho, en fin. De todas las corrientes que hay hoy en el mundo sobre eso son muy codiciadas por la mayoría de los seres humanos porque hay un grado de perversión importante en la humanidad porque lo han impuesto los imperios. Los imperios han venido imponiendo los festines, las orgías, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con niños, niñas, mujeres, en fin, diabluras de todo tipo que se dan en todos los tiempos de la historia del desarrollo del ser humano, pero que no son cosas buenas, son malas, son malas. Y esas perversiones hay que exterminarlas porque no son buenas. Así que esta introducción va en ese sentido y por eso yo recomiendo además que si tienen la oportunidad en una de las plataformas que pasan películas en los aparatos que transmiten, los televisores, que además de transmitir lo usan hoy día para saber lo que hace cada quien en su casa, porque tienen cámaras ocultas que aunque estén apagados siguen funcionando y todo el desenvolvimiento familiar ellos lo registran y lo estudian
para saber qué te venden, qué te ofertan, qué producto es el que te gusta, qué es el color. Ya hemos hablado de eso, de la neurociencia en el marketing. El cerebro, te estudian tus vocaciones, tus inquietudes, tus inclinaciones, te las estudian y te venden luego eso. Recuerden que estamos repitiendo el programa y muy bien, porque debemos respeto a ustedes y luego que usamos una parte de tiempo importante en hacerlo, pues no hay más, hay que repetirlo. Un cafecito para decirle a ustedes sobre la película una cinta cinematográfica que están corriendo en una de esas plataformas hoy, retrata la sociedad norteamericana que es igual a la de nuestro pueblo. Porque el imperio ha impuesto su cultura, su forma de vivir, de negocios, de enriquecerse con las diferentes actividades que producen riqueza rápida, como la trata de blancas, la venta de mujeres, de niños, de órganos, de droga, de licores, en fin, de todo tipo de artículos que se usan para impulsar los negocios del bajo mundo. Y esa sociedad se ha pervertido. Bueno, niños abandonados que se hacen jóvenes, que se hacen hombres, que arrastran consigo todas esas dificultades. El padre era un drogadicto, un borrachón, abandonó a la mamá, abandonó a los hijos, dejó a la mamá sola, la mamá se pervirtió, luego abandonó a los hijos. Y todo ese caldo de cultivo es lo que ha provocado que hoy día esas sociedades estén en declive por la perversión que le han impuesto. Hay que luchar en contra de la perversión que quieren imponernos los imperios. Que muera la perversión y que renazca el conocimiento, el saber y la forma digna de vivir que solo lo provoca el bienestar. Pues muy bien, tema de hoy, las guerras, que hasta hoy día, 2022, se han producido del 2015 en adelante, 2007, la década de los 2000, se han producido importantes guerras, más de 55, 56 guerras importantes, diabólicas, que han provocado muertes enormes, cantidades enormes de seres humanos que han muerto. Militares, oficiales, gente que se dedica a promover la guerra, los científicos de la guerra, los agentes de la guerra, los pueblos, los niños, los adultos o los ancianos mueren. Más de 9 millones de seres humanos han muerto en estas décadas últimas, provocadas por las guerras que han habido. Guerras enormes en los continentes, en los 3 continentes, Oceanía, en fin, en cada terruño del globo terráqueo. Las potencias han provocado guerras para saciar la apetencia de tener más poder, adueñarse de las riquezas de los pueblos, de la cultura de los pueblos, aniquilar los pueblos, someterlos, subyugarlos a su dominio, a sus dictámenes, a sus designios. Eso quieren las potencias. Y las potencias de hoy que son bestiales porque los armamentos con que hoy se cuentan son de destrucción masiva. Cada vez que hay una guerra, hacen estallar una bombita en cualquier lugar del mundo, provoca miles de muertos. Así que las potencias occidentales han sido grandes criminales que todo su poder lo han conseguido sobre la base de dominar, de extorsionar, de sacar a los pueblos, de subyugarlos, desde los colonizadores a la fecha. Hoy día colonizan de diferente manera, militarmente, económicamente. Te endeudan los pueblos, las naciones te la endeudan, las ocupan, le imponen las reglas del juego y las saquean.
Por eso el gran capital hoy juega el papel predominante en materia de dominación y de la expansión de estos imperios para seguir dominando el capital. Y eso pues ha surgido como forma de dominar el mundo, que una potencia quiera adueñarse de todo, ser la suprema. Y quieren de manera individual dirigir el destino de la humanidad. No hay manera de que eso pueda seguir, y se lo han dicho y se lo han planteado, y ya están provocando guerras puntuales, que hablaremos de eso. Bueno, pues en el África, de las 54 guerras que hay en la actualidad, más de 30 se desarrollan en el continente africano. Recuerden que el continente africano por muchos siglos lo han sometido a la pobreza más espantosa que puedan someter a pueblo alguno en el globo terráqueo. Además y amén del racismo, del supremacismo, de las élites que gobiernan y dirigen las potencias. Y desde los inicios de la historia de las grandes potencias que han surgido, su actitud ha sido siempre igual. Los sumerios, los asirios, los egipcios, los griegos, los persas, el imperio de Alejandría que dirigió Carlomagno, el de Mongolia, de los mongoles, el de China, los ingleses. Atila fue un gran guerrero, colonizador europeo. Los ingleses diabólicos, criminales, o los españoles con una cruz a cuesta para enterrársela en el pecho a los aborígenes y adueñarse de todas las riquezas en América, incluyendo en el Asia, porque Filipinas fue colonizada por España y fue diezmada, y toda su riqueza robada, como en el Perú, como en México, como en cada uno de nuestros terruños. Los españoles arrasaron con todo, se lo llevaron todo se lo llevaron, todo. Se llevaban hasta dirigentes importantes aborígenes para exhibirlo como trofeo en Europa. Se llevaron todas las caobas, todos los pinos, todas las cosas mejores de nuestros pueblos, se las robaron, las usurparon los españoles. Los franceses, diabólicos colonizadores, aún hoy quieren seguir colonizando. Inglaterra quiere volver a colonizar a todas las islas de las Antillas, de las menores y de las mayores, para volver ellos a ser colonizadores. Estados Unidos, un gran depredador, diabólico, impostor, donde su actitud supremacista hacía quitar y poner gobiernos a su antojo y a su conveniencia. Matar, diezmar presidentes, desacreditar jefes de estados, hasta hoy día. Bueno, pues el África, donde más ha dado duro en esas 30 guerras, ha sido en Etiopía. Porque Etiopía es uno de los países más grandes que tiene el África en población, en territorio. Una nación que nunca se dejó esclavizar. Nunca pudieron colonizarla, salvo para los inicios de la Segunda Guerra Mundial, que Mussolini duró 5 años gobernando a Etiopía en complicidad con Hitler. Y quererse robar todas las riquezas, del uranio hasta el cobre, desde el cobre hasta el algodón, desde el algodón hasta sus más preciadas expresiones culturales. Quisieron destruir, dividir a Etiopía y no pudieron. Hoy día es un gran país con más de 100 millones de habitantes, Etiopía. Y por eso ha sido víctima de Occidente, porque es un país de grandes negocios, de posibilidades de grandes negocios, de saquear grandes riquezas. Aún hoy quieren seguir saqueando grandes riquezas. Pero China, que ha decidido asumir como su hermano mayor a los pueblos africanos,
ha empezado a hacer grandes inversiones en cada uno de su pueblo y sacarlos de la extrema pobreza. Con el principio de que nadie se quede detrás, que todos vayamos juntos agarrados de las manos hacia el progreso, hacia el bienestar y hacia extirpar definitivamente de las entrañas del ser humano la pobreza. Y en Etiopía ha hecho grandes inversiones y es lo que ha llevado que hoy día las mantengan en sus obras una guerra diabólica patrocinada por Occidente. Y por eso han querido desacreditar al primer ministro de Etiopía, aquel que fue premiado por ellos mismos con el premio Nobel, por haber hecho la paz con uno de los países más pequeños del África, colindante a Etiopía, y darle todas las prebendas que ellos querían y todas las exigencias que tenían, y él se las reconoció todas, porque entendió que era mejor la paz que la guerra, que la paz proporciona más desarrollo, más bienestar, pero para todos, no para un grupo, no para las élites, como quieren los grandes imperios, las grandes potencias, los grandes poseedores del gran capital para seguir imponiendo en el mundo todas sus reglas de juego y tratar por alguna manera saciar la ansiedad de adueñarse de todo. La codicia va junto de la injusticia y eso es lo que provoca el declive y la derrota de cualquier imperio en el mundo, de todos los imperios que ha habido. Bueno, pero también en Nigeria, también en Egipto, en Etiopía, en Kenia, en Sudáfrica, en Yemen, en el África, Yemen, en Kazajistán, Azerbaiyán, Armenia, Ucrania han querido imponer esa guerra hasta que la han logrado para ver si es verdad que pueden destruir a Rusia. No van a poder destruir a Rusia. No van a poder destruir a Rusia. No van a poder impedir que Rusia establezca la necesidad de respetar la raya roja, que es la que le da la estabilidad y la paz a su nación y al pueblo ruso. Porque si logran destruir esas aspiraciones del pueblo ruso de que su paz, su bienestar, su desarrollo, su progreso sea respetado de igual a igual, entonces están dando los primeros pasos para desaparecer la nación rusa. Y eso no lo va a lograr Occidente, que se le quite eso de ahí. Pues estos pueblos africanos han sufrido grandes guerras, como Siria, que ya, como Libia, como Irak, que son parte de otros continentes, del Asia. El Asia. Hay que establecer que el África tiene 1.300 millones de habitantes. La mayoría, casi ninguno, hablan inglés. Su cultura es otra, igual que en el Asia. En el Asia estamos hablando de un continente de 44.58 millones de kilómetros cuadrados y que el África tiene 30.37 millones de kilómetros cuadrados. El Asia tiene y contiene en sus entrañas más de 4.000 millones de habitantes, de seres humanos, poseedor de diversidades ambientales, sociales, enorme, y conviven y aspiran a exterminar las guerras. Aunque a el Asia le han impuesto en los últimos tiempos más de 15 guerras importantes. La guerra de Irak, la guerra de Libia, la guerra de Siria, la guerra de Kazajistán, la guerra de Afganistán, en fin, más de 15 guerras diabólicas, donde han muerto millones de personas. Han muerto millones de personas. Hay que entender además que el Asia
que ha sido azotada por guerras importantes, e inclusive entre los mismos pueblos como Azerbaiyán y Armenia, entre Irak e Irán, pueblos atropellados por los occidentales imperialistas y por los soviéticos, como Afganistán. Que se tenga noticia del imperio chino de hoy, que es un imperio, es una nación muy poderosa en habitantes, más de 1.400 millones de habitantes, en riqueza, en producción, en ciencia, en el conocimiento, en un aval histórico enorme. Las primeras civilizaciones de la humanidad que se convirtió en nación a seguir. El siglo XII fue la primera potencia del mundo. Nunca le impuso nada a nadie, China, nunca. En Afganistán, en Myanmar, en Corea, en Siria, en Armenia, en Azerbaiyán, en Irak, Kazajistán, Ucrania y en otros pueblos del Asia han habido guerras, más de 4, 5, 6 millones de habitantes muertos en guerras que han sido impuestas por la codicia insaciable de los imperios, del imperio occidental que encabeza Estados Unidos hoy día. Pero es bueno que se sepa que grandes guerras se producieron a partir de 1890, dirigidas por Estados Unidos, que caló en el mundo entero esa actitud diabólica de expansión del imperio norteamericano, por alcanzar el bienestar que alcanzaron fruto del desarrollo industrial que dejó la gran colonizadora inglesa, europea, un imperio de los más criminales que ha dado la humanidad. Con decirle a ustedes que fueron a Oceanía, Australia, y de 80 millones de habitantes existentes de aborígenes cuando ellos llegaron, en menos de 10 años solo quedaron 2 millones de aborígenes para ellos exhibírselo al mundo y sacarle dinero a eso. Ese era el trofeo de ellos. Exhibir los aborígenes de Australia en las profundidades lejanas del planeta. Ahí fueron los ingleses. En la India, acabaron con la India. Y así siguieron los alumnos y los hijos de esos ingleses norteamericanos que lograron su independencia para convertirse en poco tiempo en una nación muy poderosa, donde la esclavitud jugó un papel importante para convertir esa acción esclavizadora, hacedora de riqueza de grupos económicos norteamericanos, que son los que gobiernan el mundo hoy, son los que controlan los grandes capitales. Y desarrollaron guerras desastrosas en China, Japón. Japón se convirtió en una potencia agresora, imperialista, de agresión contra China, contra Corea, contra Vietnam, contra todos los pueblos del Asia. Y hoy día cosechan eso porque no lograron el objetivo de convertirse en la primera potencia del mundo y hoy están como en el 18º lugar como potencia. Contribuyeron a la división de Vietnam, apoyaron a los franceses a diezmar al pueblo vietnamita. Los vietnamitas derrotaron a los franceses imperialistas. Luego vinieron los norteamericanos y los derrotaron los vietnamitas por su importante determinación en su dignidad, defenderla con la muerte. Bueno, pues Etiopía sigue defendiendo su razón de ser como único pueblo del mundo que no fue colonizado en el África. Una nación rica, poderosa, pero saqueada por los imperios, por los colonizadores que de alguna manera se hacían con las riquezas de Etiopía y hoy en alianza con China. Le llaman a Etiopía la China del África, porque están sacando a más de 800 millones de africanos de la pobreza. Perdón, a más de 90 millones de africanos de la pobreza, país de 100 millones de habitantes.
Etiopía tiene 100 millones de habitantes. Y China está ayudando al gobierno, a los gobernantes etíopes, a que su país salga del atraso, del abandono, de la pobreza, y surja el bienestar para toda la población, para toda la población. Un país con muchas fronteras, fronterizo con otros países africanos, que eso va a diseminar la necesidad de que haya progreso en todo. Tiene al sur Kenia, tiene al este a Sudán, muy rica en recursos naturales, tiene hidrocarburos, tiene gas, tiene de todo, tiene metales preciosos, metales radioactivos, tiene piedras preciosas, y la codicia de la grande potencia no dejan vivir en paz. A Etiopía aún hoy más que nunca, y búsquenlo en las plataformas, la guerra en Etiopía, y se verán que la campaña en contra de los gobernantes etíopes es idéntica a la que le tienen a Putin en Rusia, porque son campañas propias de la codicia que tienen para dominar esos pueblos, el occidente, y no van a poder, Y esas guerras diabólicas se desarrollan cuando la apetencia y la codicia de esas potencias se convierten en insaciables. Por eso, en América, que tenemos alrededor de 7 u 8 guerras importantes que se han producido en los últimos tiempos y que han provocado millones de seres humanos que han muerto, entre los colombianos, los venezolanos, los nicaragüenses, los salvadoreños, los dominicanos, los haitianos, que por cierto la colonia francesa, el gran colonizador imperialista francés, que lo encabezó en su tiempo Napoleón, no pudieron impedir que el pueblo haitiano, con el coraje y su voluntad de ser libre, lograra su independencia. Aún no le perdonan al pueblo haitiano por ser los primeros negros africanos en América de alcanzar su independencia con la guerra y derrotar al ejército más grande del mundo, al ejército francés para entonces. Por lo tanto, la muerte del 2015 a la fecha, por guerras imperiales, suma más de 9 millones de seres humanos. Del 2015 al 2022. Las potencias han provocado la muerte de más de 9 millones de seres humanos. Debieran arrepentirse, arrodillarse ante el Supremo y llorar lágrimas de sangre y convertir todas esas riquezas que le han incautado a los pueblos en sangre para abonar la tierra y que vuelva el progreso, el desarrollo y el bienestar de todas nuestras naciones. Y las guerras irregulares que han impulsado esta potencia, que son invisibles, que no se publican, que no se difunden porque no les conviene, ha provocado más de 3 millones de muertes en los últimos tiempos, por la insidia y la codicia de esos gobiernos imperiales. Les reitero que recuerden la catástrofe de Ruanda y de Burundi, cuando las luchas étnicas incentivadas por la insaciabilidad de esas potencias y la codicia de robárselo todo, lograron que esas donaciones se enfrentaran y se exterminaran uno al otro y mataran sus dos presidentes con un misil de los europeos, que fue quienes mataron a los presidentes al derribar un avión donde ellos viajaban. Así que nosotros esperamos que todos nosotros volvamos a retomar los principios
que nos permitan defender nuestra dignidad y nuestras aspiraciones de ser naciones donde la paz sea lo primordial, donde la justicia proporcione desarrollo, progreso y bienestar. Que siempre les repito estos tres aspectos fundamentales de la estabilidad del ser humano, pero que solo es posible lograrlo cuando hay justicia, cuando hay equidad en los mandos del mundo y cuando hay una determinación de esos mandos del mundo de que los pueblos alcancen ese lugar de trascendental importancia para el ser humano y que le va a producir toda la dignidad del mundo, que es el progreso, el desarrollo y el bienestar. Recuérdenlo, no lo olviden. Que la pasen bien. Nos veremos el próximo lunes. Perdonen por los inconvenientes del cambio de hora porque cometí un error y el programa que hice no lo grabé, el primero. Espero que el segundo haya quedado bien. Traten de difundir nuestras reflexiones y las de ustedes. No dejen de hablar, no dejen de expresar sus sentimientos y sus opiniones que le proporcionan las reflexiones que le ha facilitado el vivir todos estos años. Nos veremos muy pronto. Cuídense mucho.